Escúcheme una cosa, se viene el verano. Todavía falta un montón, pero se viene el verano. Yo les quiero decir, les aviso, vayan pensando qué van a hacer. Esto es muy importante. ¿A qué me refiero? A los árboles urbanos para frenar un poco el calor. Aunque no crean, si hablamos de árboles urbanos, estamos hablando obviamente de árboles en la ciudad. Eh, por supuesto, son ciudades que se calientan y los árboles son parte de la respuesta, pero nadie les pregunta a los vecinos qué árboles quieren ni para qué los quieren. Claro, no es lo mismo voy a plantar un arbolito que quede lindo a voy a plantar un árbol que me proteja del calor, que sea más permeable para darle otra utilidad. Un grupo de científicos del Reino Unido, mandamos un besito a los del Reino Unido, desarrolló una herramienta gratuita que ubica, escucha esto, a las comunidades en el centro de las decisiones sobre los espacios verdes urbanos. Por supuesto, esta nota nosotros ya la habíamos hecho hace un montón con Alejandro Fortunata, con nuestro ingeniero agrónomo amigo. Pensar que empezamos con una... Muchos me dicen, es una boluda, me estás cachando. ¿Te acordás? Era pegarle cintazos al limonero. Y mirá vos, nos hicimos prácticamente columnista nuestro para hablar en esta oportunidad de los árboles urbanos. Y lo estoy viendo a don Fortunata rodeado de árboles, justamente. ¿Cómo anda, mi amigo? ¿Bien? ¿Cómo te va? Buen día, Pablo. Un gusto como siempre. Igualmente por acá. Bueno, está planteado el tema, Ale. ¿Qué árboles me recomendás vos poner en Avenida Vergara, en pleno corazón de Villa Tesey, para que no me mate el calor en el verano, que lo odio, por otro lado, ya lo sabés? Antes de esto, con respecto a ese artículo que vos mencionaste, yo recordaba lo que pasa en Japón, por ejemplo. En Japón te hacen una plaza y no le hacen caminos. Dejan que la gente use libremente la plaza y marque cuáles son los caminos más cómodos para ellos o Mirá, para llegar a un negocio o para un destino. A partir de que queda marcado por el propio usuario, digamos, ajá. hacen el camino para que después nosotros no obliguemos a estropear el jardín porque pisan el pasto, las plantas y arman los canteros, la ubicación de los bancos, en función de cómo lo utiliza la gente. Mirá vos. Eso era para relacionarlo en referencia con lo del Reino Unido y con respecto a los O árboles. sea, pará, porque a ver, a mí me molesta un poco, tengo un toque, cuando yo voy, no sé, tipo por una plaza que tiene su vereda, su banquito al lado de la veredita, y veo de repente que hay un camino que se hace en el medio del pasto. Y digo, pero ¿por qué no caminan por donde tienen que caminar? No, en Japón lo hacen al revés, hacen que la Lo gente hacen al marque el revés, camino. porque ellos consideran que el camino tiene que estar en función de la Mirá gente y vos, no la gente en función del camino. qué ¿Te das bien, cuenta? qué Y bien. eso es súper piola. Es más, si nosotros pudiéramos saber y manejar las manos y contramanos y no dejarlas al libre albedrío Ajá, de un director de tránsito, sí. quizás sea mucho más organizada la ciudad. ¿Te das cuenta? A veces los semáforos, las lomas de burro, lo único que hacen es complicar y no generan una facilidad para el transeúnte o para el conductor. Y volviendo al tema de los árboles, que es muy interesante, hay que pensar que sería muy difícil aplicar la teoría de los ingleses en la Argentina porque nuestros barrios son totalmente diferentes. No es lo mismo como vos hablabas de la calle Vergara, o como Villa Urquiza, o como Belgrano, o como cualquier localidad de AMBA, Gleulo, Shams, la que se te ocurra. Tienen diagramaciones urbanas diferentes, anchos de vereda diferentes, algunas no tienen ni vereda en las calles. Entonces, eso complica un montón si nosotros dejáramos la posibilidad de armar de acuerdo al gusto de la persona o propietaria de ese frente, Ajá, poner el árbol que uno quiera. Yo he claro. visto poner árboles muy grandes que después tienen problemas o de que rompen veredas o fundamentalmente que perjudican los cables
de tendido eléctrico. Ajá, Estuve con un alemán que vino a la Argentina y yo le tenía que mostrar algunas cosas de la actividad nuestra ajá, y no podía entender cómo los cables iban por la calle, por arriba. Dice, claro. ¿cómo no están enterrados los cables? Yo me reía, ¿no? Le digo, bastante que tenemos luz, que a veces se nos corta permanentemente y vos pretendés que lo tengamos enterrado. Mm. Eso sería, ahí sí, de primer mundo. Pero volviendo al tema de los árboles, que no me quiero dispersar, porque sabés que te puedo hablar 2 años Sí, sí. y no quiero perjudicarte, los árboles están en función, entonces, del ancho de vereda, pero hay tantos árboles bonitos. Mm, Yo, por ejemplo, pensaba que si los árboles los podemos clasificar en 3 categorías o magnitudes. Las de primer magnitud, que son árboles de arriba de los 15 a 30 metros de altura, ajá, los de 10 a 15 metros, que serían los de segunda magnitud, y los de tercera magnitud, que son los árboles pequeños. bien. Entonces, si vos estás en la calle Vergara y Sí, querés poner un árbol, vas a evaluar si realmente un árbol grande te va a tapar la luminaria, que eso generaría problemas de seguridad, si te va a perjudicar un cable o no. Yo fíjate vos. recordaba Mm, las tipas que hay en Belgrano, en el barrio de Belgrano, ujú, y digo, ¿por qué han puesto estas pipas tan grandes que alcanzan 20, 30 metros de altura? Y en realidad es porque era la única manera de proteger esos edificios, esos claro, departamentos tan altos. claro, Que si vos lo pones en un barrio de Lamba, realmente la copa es muy alta. claro. No es fundamental. Y después tenés que definir, si vos querés un árbol, por ejemplo, este es una guaribay, es de hoja perenne. Ajá, Así que todo el año tiene hoja. bien. Si vos querés tener sombra en el frente de tu casa todo el año, este es un árbol pequeño que se adapta perfectamente bien, ¿Qué se llama cuántos metros alcanza? más o menos entre 8 y 10 metros como Bien, máximo, que es un bien, árbol normal, bien. eh, no perjudica, lo conocemos también como falso pimiento, porque da una pimientita Ah, sí, muy, sí. muy, muy bonita, Ajá, es un árbol autóctona, ajá. porque viste que ahora se está hay como una tendencia, no es una moda, es una tendencia a poner plantas autóctonas, porque las plantas autóctonas benefician la biodiversidad, Ajá, favorecen la proliferación de pájaros, proliferan insectos benéficos. Hay un montón de ventajas que tienen ese tipo de árboles. Si yo te muestro, por ejemplo, me acerco acá que este tiene tronco amarillo, mira qué a bonito. ver. Este es Ah, un qué fresno lindo. dorado, es un Ajá, árbol exótico ajá. que ya viene con todas las características del origen, que puede traer enfermedades o plagas que son propias de su lugar y quizás estén controladas Ujú, en el lugar de origen porque tienen insectos predadores o controladores biológicos que lo resuelven, pero ujú. acá en la Argentina no. Claro, Entonces, vivimos teniendo problemas, árboles que son muy bonitos y se van poniendo viejos, se van ahuecando, se van atacando por minadores o por barrenadores de tallo, que hacen que después los árboles se caen. Fíjate que cada vez que hay una tormenta en Buenos Aires, ustedes sacan a los móviles para ver sí, cuántos árboles se cayeron en la ciudad de Buenos sí, Aires. Eso porque no hubo una planificación y no se pensó cuál es el mejor árbol para ese claro, lugar y para evitar ese tipo de cosas y no ver un árbol tirado sobre un auto, como pasa en la mayoría de las tormentas que ocurren claro, en Buenos Aires. claro. Ahora que estamos justamente en un día peligroso o de Mm. alerta en muchas regiones del Y en lo que país, se viene, ¿no? Digo, con el fenómeno del niño, Ale. no hay duda, no hay duda. Y a Mm, veces el fenómeno del niño no son unos meses, puede durar 1, 2, hasta 3 años, como claro, fue sequía que tuvimos con la niña hace unos años atrás, sí, puede ahora reflejarse con el niño. Entonces, para que la gente le quede claro, tiene que ser muy responsable a la elección de un árbol y preguntarle al vivero que le compre, a la persona que le dé, y no se guíen solamente por la belleza del claro, árbol. claro. Uno ve en primavera la ciudad de Buenos Aires con esos Ah, jacarandáes que son hermosos, sí, florecidos, sí. o con los palos borrachos, o Mm, con los, ¿cómo se llama? El rapacho rosado qué hermoso, sí. es formidable, pero son árboles de primera magnitud
que son árboles muy grandes, Claro. que a la larga tienen problemas como los que te estoy refiriendo. ¿Por qué? Porque a pesar de ser un árbol grande que tendría que tener raíces muy poderosas, Claro. cuando la raíz pasa el metro, metro y medio de profundidad, que ya encuentra la arcilla, la tosca, cesa el crecimiento radicular y entonces se forma como si fuera un disco, como un plato. Ajá. ¿Correcto? Ese plato hace que después se levanten las veredas y que pierda sustentabilidad el árbol. Al perder sustentabilidad, corremos estos riesgos que yo mencionaba. Este árbol, el fresno dorado, que es muy bonito porque es eh, amarillo, la hoja también es un verde limón clarito, Ujú. es muy decorativo y es un árbol relativamente familiarizado para las veredas porque es un árbol pequeño. Sí, no, Pero no hay es otros conocido árboles como no es pequeños. conocido como el árbol noble, el fresno, si mal no recuerdo. El fresno son uno de los mejores Ahí árboles, está. todos Mm, son exóticos. La mayoría de las calles de Buenos Aires mm, y de Damba también tienen muchos fresnos, sí, porque eres un árbol rápido, de rápido crecimiento, de mucha copa, y la copa está relacionado con la capacidad fotosintética y con la generación de oxígeno. Vos pensás que el árbol, a través de la fotosíntesis, libera oxígeno y consume dióxido de carbono. Es decir, que el árbol en general es el mejor filtro que tenemos para mejorar toda nuestra condición ambiental. Cuando uno claro, habla de ambiente, del cambio climático, solamente plantando árboles resolvemos en el 70-80% los problemas que actualmente tenemos. mm, está muy Eh, bien. Cuando alguien elimina un árbol, no está eliminando una especie, está eliminando un montón de cualidades y características para la cuadra, para el barrio, para la región, que son Claro, irreemplazables. claro. Por eso es muy importante, a mí me gustaría que esto lo entendieran también los municipios y los espacios verdes, Ujú. para que traten de fomentar el desarrollo de plantaciones de árboles. Yo he ido a plantar árboles a veredas para diferentes municipios y hubo gente que ha querido sacar el árbol, dice, no, no me lo plante porque si no, no puedo poner el auto para después lavarlo. Pelado. Una Claro. locura, Sí, una una locura. locura, una locura. Por No, eso no nos hay falta tanta conciencia. cultura y a mí me parece que estas charlas son muy necesarias, muy importantes, seguir sosteniéndolas. Digo, pensar en, bueno, yo te voy a contar algo que, a ver, y me hago cargo de lo que digo. A veces yo, sabés que salgo a andar mucho en bicicleta y a veces no uso casco porque a mí los cascos no me quedan bien. Entonces dije, no, para quedar como ridículo, voy a dar una vuelta corta y no llevo el casco. Sin pensar en el daño que me puedo hacer. ¿No? Digo, lo mismo pasa con los árboles. O sea, no me plantes un árbol acá en la vereda porque no puedo subir el auto para lavarlo. Una pavada de las tantas que se dicen sin tener el conocimiento concreto. Lo que quiero saber, Ale, puntualmente es, vos me hablaste de 3 variedades de alturas de árboles. ¿Cuál es el mejor? Ya me contaste que depende las zonas de las regiones más pobladas. Pero a ver, Hurlingham, Ciudad de Buenos Aires, un árbol 10-15 metros, más de 20, más de 30. ¿Qué recomendás para que haga menos calor? Muy bien. Este árbol que tengo en la mano, Sí, pelado, que es de hoja caduca, se sí. llama Lampestroemia o crespón. Es un árbol que tiene un tronco muy vistoso, es un Ajá, árbol pequeño que tiene flores rosadas, hay de flores blancas, rojas, fucsias. Es un árbol súper bonito, ajá, no perjudica veredas y no perjudica los cables. Cuando ajá. uno tiene una vereda chica, yo pondría esto. Si yo tengo una vereda Bien. grande, vos decís, de Hurlingham, mira, te voy a mostrar un árbol que para mí es el más bonito de todos. Cámbiame Ahora lo ves un pelado. minuto. Este árbol es un fresno, pero rojo. Este Ajá, árbol, que tiene hojas verdes, tiene un crecimiento bastante rápido, llega a los 12-15 metros de altura, y tiene una coloración rojo, oscura, rojo sangre, ajá. en pleno otoño. En febrero empieza a modificar el tono, va cambiando el embero del color de las hojas, los pigmentos
flavonoides y carotenoides van enmascarando a la Bien. clorofila y se pone rojo. Tan bonito es este árbol que si vos lo pones en tu casa, corres el riesgo que te despierten a la hora de la siesta para preguntar el nombre. Es decir, que es un árbol que yo lo recomiendo por todas estas características. El Ajá. fresno común que vos mencionaste, Sí, que es otro árbol hermoso, es como un arco iris, porque empieza diciembre, lo tenés en un verde oscuro, a partir que va pasando el verano, va aumentando la disminución de esa intensidad del color y se pone amarillo, un ujú, amarillo anaranjado, y vos vas viendo y relacionándolo con la época del año. Cuando vos ves un árbol con color, ya estás pensando que está llegando al otoño, claro, vas marcándote las estaciones. claro. Hay otro árbol muy bonito, que es el jacarandá que lo mencioné, el Ajá, apache, que son para veredas mucho más grandes claro, o para espacios que tienen bulevares. claro. En Como en una la 9 de época se julio, empezó a hay poner- fotos tradicionales de la 9 de julio con los jacarandá y los lapachos que son hermosos, ¿no? son increíbles. Sí, Bueno, yo recomiendo ese tipo de árboles, porque, y otra cosa, tener diversidad en la cuadra, porque desde el punto de vista paisajístico la gente quiere que sea homogénea la cuadra. claro. Pero al ser diferente, por ejemplo, tener un freno, tener un jacarandá, tener un paraíso, el paraíso viejo que se veían las bolitas que de chiquito nos tirábamos con la bolita, Claro, bueno, que la gente ahora no lo tiene por la cantidad de mugre que larga, claro. bueno, nos permite tener una diversidad de insectos y de pájaros. Eso es fundamental. Hay que pensar que el pájaro también genera un ámbito y un ambiente favorable para el desarrollo de las Bien, plantas y para el desarrollo de la civilización humana. claro, Es importantísimo. tal cual. Es triste ir por una calle que vos no escuchás pájaros. Sí, sí, Más sí, que a vos que te gusta andar en bicicleta. sí, Imagínate, andás por una vereda donde ves sombreado, donde vos podés sí. andar, podés caminar y además sentir el trino de los pájaros. Eso es Sí, sí, increíble. ayer salí a dar una vueltita en bicicleta. Bueno, de mi casa fui hasta San Miguel, voy por adentro, voy por Muñiz, por Bellavista. Y justo con mi compañera de ciclismo hablábamos de ese tema, ¿no? Digo, escuchar a los pájaros, un lugar que está hermosamente decorado por árboles y plantas y demás. Y el cantar de los árboles, de los pájaros es realmente espectacular. Ale, me gustaría que este tema lo sigamos planteando para las futuras ediciones. Me encanta siempre charlar con vos, aprendo un montón. Cuando sea intendente, él va a ser mi asesor de árbol. Usted de hacer otra cosa, pero Fortunata va a trabajar conmigo. ¿Le parece? Le designo una secretaría, ¿eh? Ya vaya pensando en eso. Le mando Te un abrazo agradezco. enorme y a la camarógrafa que siempre es tan gentil y que trabaja, pero muy bien, la vamos a contratar a la camarógrafa, ¿eh? Cómo Avísele, no, ¿eh? Camila se llama. ¿Cómo se llama? Camila. Camila, un beso grande a Camila. Ale, te mando un abrazo enorme, ¿eh? Muchísimas gracias. Gracias igualmente para usted. Que Hasta siga luego. muy bien.